una expresión un poco cambiante donde yo tenía dv dt, recordando que esto es aceleración, y esto a su vez se podría citar como la variación de la cantidad de momento lineal con respecto al tiempo. Y esto fue lo que Newton escribió. Escribió ese concepto. ¿Por qué estoy haciendo este pequeño recargue o interés? Porque yo voy a entrar a trabajar un nuevo criterio. Vamos a darnos cuenta de que la única diferencia que tenemos aquí en la cantidad de movimiento lineal en la práctica, que es masa por velocidad, es la incorporación de una pequeña variable. Ahora sí me escuchan. Y esa variable velocidad es la que afecta a la ecuación del teorema de transporte de Rey. Pero primero tenemos que hacer un pequeño recuento histórico. Tenemos dos tipos de fuerzas. Fuerzas de cuerpo que no requieren contacto físico, que es por interacción de campos. El ejemplo más tradicional es la gravedad. Tenemos la fuerza magnética y la eléctrica. Básicamente, la presencia de un campo es una manera de identificar esta fuerza. Tenemos fuerza superficial, una fuerza que requiere contacto físico entre los cuerpos. Hay una interacción en fluidos, es la presión, el fuerza de corte, flotación, o el fuerza de elevación o empuje, fuerza de arrastre o sustentación, entre otras. En los sólidos, la más tradicional es la fuerza de fricción, la tensión, fuerza de resorte, fuerza de apoyo. Entonces, nosotros vamos a tener que considerar que cuando interactuamos con una fuerza, cuando yo tengo un cuerpo, tengo un sólido, al cual yo le aplico una fuerza, por ejemplo, tengo un sólido, y este sólido está en contacto a una fuerza I, que puede ser una fuerza aplicada directamente, también tendré que considerar que si estoy considerando el campo gravitatorio, va a haber el peso. Y que estas son fuerzas externas al sistema. Y que la sumatoria, esto, FI, que la sumatoria de fuerzas externas van a ser la sumatoria de las fuerzas que se apliquen más el peso, por ejemplo. Entonces, este es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente yo podría decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la variación de momento lineal en el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Doctor Arroyo, Alan. Ninguna pregunta, profesor. Ok. Y ahí viene lo interesante. La segunda ley de Newton, que es un poquito más difícil de visualizar, habla la razón de cambio con respecto al tiempo del movimiento lineal del sistema. Me voy a mantener en un sistema por un momento. Suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Cualquier sistema de referencia o de coordenadas para que se cumpla esta ecuación se denomina inercial. Y aquí voy a hacer un poquito de ingeniería. Miren lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan, muchachos, que yo les había dicho derivar a material con respecto a esto? ¿Esa qué era? Si yo le colocaba que esto era igual a cero, ¿qué tenía? La ley de la conservación de la masa. Por un segundo, imagínense lo que vamos a hacer. Voy a colocar aquí una velocidad, acá una velocidad y la vamos a multiplicar por todo lo que está por acá. Entonces, yo voy a ingresar la velocidad, vaya siguiéndome lo que voy a hacer. Voy a ingresar la velocidad acá y me va a quedar derivada de la masa por la velocidad con respecto a dt. ¿Y a qué es masa? Masa es el concepto más sencillo. Chicos, masa, ¿qué viene a ser? Densidad por volumen. Entonces, y si hablamos que este elemento a su vez es un elemento diferencial, me queda derivada total del tiempo va a ser igual a la densidad, el diferencial del volumen por la velocidad. Esto en la práctica es el concepto de decir sumatorias de fuerzas externas, yo le llamo externas, que son las fuerzas que se aplican sobre un sistema. Y aquí viene un truco. ¿Cuál es el truco, doctores? ¿Quién se da cuenta ahí?
Doctora Loca, si yo colocara la ecuación del teorema de transporte, vayan viendo, he multiplicado velocidad por un lado y por acá también, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar velocidad, pero ¿cuál es el problema? Para nosotros será muy complicado utilizar este lado como sistema. Por ende, nosotros vamos a utilizar sumatorias de fuerzas externas o sumatorias de fuerzas del sistema. Entonces, la suma vectorial, que es lo que les acabé de comentar, de todas las fuerzas que actúan sobre la masa de un fluido es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de momento lineal. ¿Qué fuerzas externas vamos a tener? Fuerzas de presión, fuerzas normales a la frontera de la masa. O sea, si este es mi sólido, la fuerza normal, por ejemplo, será aquella, si aquí yo tengo justo la salida, entonces aquí voy a tener una fuerza normal, aquí voy a tener otra fuerza normal, voy a tener también el peso, así, y voy a tener lo que nosotros llamamos tangencial, que también puede asociarse a un cortante, por ejemplo, una fuerza que esté en este sentido. La suma de todas esas fuerzas vectorialmente son la sumatoria de fuerzas externas. Doctor Alan García, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo el profesor. Ok, ahora esto es interesante. ¿Por qué? Porque si usted hace una ingeniería, imagínese esta ecuación que le voy a exponer ahora. Derivada de la masa con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral volumétrica, densidad diferencial de volumen, más la integral de superficie, densidad, vector velocidad, punto de A. Este es el teorema de conservación de la masa. Y por un segundo, usted a este señor, póngale una variable de velocidad. Eso es lo único. Cuando yo entro a trabajar el teorema de conservación de la cantidad de momento lineal, la estrategia más sencilla, ojo, hay un análisis vectorial más atrás, pero una manera fácil de verlo es este análisis que les estoy haciendo aquí. Tiene más información, no es tan sencillo. Y ahí se los presento. La derivada total con respecto a la integral del sistema, velocidad, densidad, diferencial de volumen, va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral volumétrica de la velocidad, densidad, diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control, velocidad, densidad, B punto de A. Y aquí viene algo súper interesante. Nosotros vamos a poder asumir que la sumatoria de fuerzas del sistema es igual a la sumatoria de fuerzas contenidas del contenido del volumen de control coincidente. Son iguales. Entonces, yo esto de aquí le puedo decir que es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Entonces tengo razón de cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal del sistema, esto es en el sistema, se da a la razón de cambio con respecto a la cantidad del movimiento lineal del contenido del volumen de control. En otras palabras, si se acumula o se elimina, vayan siguiéndome, cantidad de movimiento lineal más la razón de flujo neto de la cantidad a través de la superficie de control. Hasta aquí. Doctora Angie Anabel Pita, ¿alguna pregunta? Me estoy saltando la demostración, o sea, estoy directamente yéndome a la aplicación. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ya, ahora aquí hay un problema súper importante, chicos, y se los voy a indicar. La sumatoria de fuerzas externas trabaja en X, Y y Z. Uno de los problemas que tienen que tener claro cuando vayan a trabajar esta ecuación, que es bastante potente, es que, pregunto, visualmente, ¿qué van a querer ustedes con estas velocidades? Doctor Byron Mateo. ¿Cuáles velocidades, profesor? Las que están marcadas con la flechita. ¿Qué pensarías tú?
Que La son velocidad iguales, de ¿no? ah, está con el O- unitario, diría que es el de salida. eh, es que exacto, aquí hay un problema conceptual súper importante. Esta velocidad que está aquí, gracias doctor, está asociada a la velocidad que es normal a la superficie de control. Y esta velocidad, la otra que está aquí, está asociada al sistema de referencia. Y aquí viene uno de los grandes problemas de análisis. ¿Cómo yo trabajo? Entonces yo tengo que hacer un truco de ingeniería aquí. Tengo que buscar un mecanismo, en la mayoría de casos, para trabajarlo. Y aquí está el mecanismo. ¿Qué observan, chicos? Si yo, por un segundo, escribiera algo así, voy a tomar la misma terminología que está ahí. ¿Qué es lo que está encerrado en celeste? Asumiendo que la velocidad no varía en el mejor escenario. Doctor Fijó, Carlos Manuel Fijó, ¿qué es lo que está encerrado en celeste? Mi pregunta es esto. Doctor Fijó, doctora Medina. Dígame, buenos días. Buenas tardes, perdón. No se preocupe. ¿Qué es lo que está en celeste? ¿A qué se le parece? Déjeme ver. ¿Dónde vieron esa integral de superficie, densidad, vector de área, punto, vector, velocidad? En cálculo vectorial. No, lo Déjeme. vieron el día En lunes. el teorema de Ajá, transporte. esto es flujo másico. Entonces, una manera, porque aquí viene uno de los grandes problemas que yo su compañero. Oiga, si usted me acabó de decir que esa velocidad, cuando hablábamos del teorema de transporte para la conservación de masa, era normal a la superficie, y me viene y me dice que la otra velocidad está asociada al sistema de referencia, ¿cómo los interpreto? Hace lo siguiente, se puede reescribir este término en base a lo que está aquí. ¿Se dan cuenta? Flujo másico por velocidad de entrada y salida. Y el otro término, acumulación de la derivada de la masa por velocidad con respecto al tiempo. Es una manera más sencilla de ver la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Suma de fuerzas que actúan sobre la materia que está dentro del volumen del control, tasa de cambio, tasa neta. En resumen, fuerza neta para un volumen de control será la acumulación de momento en el volumen de control más el flujo neto de momento que está entre las superficies de control. Hasta aquí. Preguntas, porque ya voy a entrar a problemas. Diego Garzón, doctor, coméntenos. No, todo bien, profe. Gracias. ¿Ok? Está sencillito, ¿no? Y aquí viene el problema. Yo tengo ejercicios que pueden ser de volumen estacionario, volumen en movimiento, desde el punto de vista de la ingeniería, chorros y paletas, esto es mucho de la mano de turbomaquinaria, boquillas y coros también, velocidad variable no vamos a ver casi nada, vamos a ver velocidad constante y aceleración. Y directo vamos al dolor de cabeza. Chicos, regla de oro, estática, física 1 y dinámica. Esto se resuelve a lo antiguo. Lo que usted va a hacer primero es un volumen de control. Vamos al concepto. A ver, el profesor me está engañando, un volumen de control, ta, ta, ta. Yo voy a hacer aquí un volumen de control. El volumen de control está en celeste. Yo voy a hacer dos cosas.
Sobre ese volumen de control yo voy a dibujar las fuerzas. Aquí hay un concepto súper importante que quiero que se acuerden. Cuando yo tengo un fluido, porque recuerden, esto es un corte, el fluido está ejerciendo una presión o una fuerza hacia la superficie de control. Entonces, si yo grafico las fuerzas externas, ojo, fuerzas externas, tengo el peso total que puede ser, aquí lo vamos a escribir así bonito para que ustedes se acuerden, podemos decir que el W va a ser el peso del agua más el peso del codo. La fuerza que se genera por la presión del agua, que está aquí, recuerden, presión va a ser igual a fuerza sobre área y es negativa, va hacia arriba, porque la presión ejerce hacia arriba. Recuerden que la presión se ejerce sobre la superficie. Y aparte, aquí, doctores, tenemos aquí lo que se llama un acople. Entonces, esto va a generar una fuerza Y y una fuerza X. Doctora Eliana Andreina Alvarado, hasta ahí, la física simple y sencilla. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Excelente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vayan siguiéndome. Yo me voy a vámonos a lo tradicional, a la escuela barata, diría un profesor. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en X? Solo viendo el lado de aquí. Estamos trabajando en el caso 1. ¿Cómo quedaría eso? A ver, doctores, abogados, licenciados. La sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas en X hay? Solo hay una, la que está aquí de esta acople, porque este elemento o esta acople genera una fuerza, dependiendo de cómo ustedes la quieran poner, Fy y Fx. Esto es lo que está generando la estructura sobre esto. Puede ser también al revés, yo no tengo problema. Entonces aquí solo tengo Fx. Y ahora, por el otro lado, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo la fuerza derivada a la presión, que está aquí. Tengo la fuerza del acople Fy y tengo el peso. Y esto sería fuerza de presión, signo negativo, más la fuerza en Y menos el peso. ¿Por qué? Porque tradicionalmente yo estoy asumiendo esto positivo. Hago una pregunta conceptual. Hasta ahí estamos claros, chicos. No he hecho nada nuevo. Jorge, Cires. Sí, está todo claro. Ahora aquí viene la parte nueva. La parte nueva, que es la parte que a mí me va a interesar, es utilizar el otro lado. Nosotros hemos hecho un cálculo. El lado 1 ya está trabajado. Vámonos al lado 2. Analicemos esto, señores. ¿El volumen de control está cambiando en el tiempo? No. ¿Esto se puede llamar estacionario? Sí, porque las propiedades se mantienen constantes en este tubo. Entonces, este término vale 0. Mi consejo es que usted lo analice como que fuese teorema de conservación de la masa. Entonces, lo primero que usted va a hacer es sacar un vector normal 2, un vector normal 1 y considere la velocidad. Hay una velocidad 1 y hay una velocidad 2. Vamos por partes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vuelvo y repito. Quiero es resolver esto. B integral de superficie, densidad, B.NDA. Y lo que voy a hacer es por partes. Primero evalúo esta parte y luego analizo la velocidad, que la velocidad le voy a poner un término aquí, I. ¿Por qué le pongo I? Porque es la velocidad por el eje coordenado.
¿Estamos claros, chicos? Doctores, ¿estamos claros? Sí, profesor. Ya, ahora aquí viene el negocio. Entonces yo resuelvo la ecuación. Para el punto número 1, vamos a resolver la integral que está aquí. Sería, la voy a escribir aquí, integral de superficie, densidad, B1, N1, diferencial del área, por coseno. ¿Qué ángulo hay entre B1 y el vector normal N1? ¿Qué pasó? Estoy acá. ¿Qué pasó, doctores? ¿Qué ángulo hay entre el vector N1 y la velocidad V1? A ver, vamos, doctores, abogados, licenciados. El ángulo es 180. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Recuerden que este vector unitario vale 1, integral de superficie con el área que era, y aquí te queda densidad, velocidad por el área 1. Esto es, ¿qué cosa? Es igual al flujo de entrada. No, y aquí viene una regla de oro. Yo lo que les estoy enseñando aquí es hacerlo por partes, porque en la práctica el error conceptual que tienen los estudiantes es el siguiente. Esto te queda sumatoria de más menos flujo másico I por un más menos de la velocidad. ¿Cuándo? Este de aquí se asocia a el ángulo que tú vas a obtener entre esta operación y este de acá se asocia a el sistema de coordenadas o referencia. No sé si está claro ese concepto, chicos. Hola. Chicos, no me asusten. Y acá tengo nuevamente otro sistema de referencia. Acá el flujo, ¿cómo me va a quedar? Densidad B2 por el área 2. Ojo, signo positivo. Y este es el flujo másico que yo voy a utilizar para el cálculo. Pero aquí, cuando yo hago la sumatoria de momentos, yo lo descompongo. Y ahí viene la parte interesante. Voy en Y. Sumatoria de momentos en Y. Y por favor, siga lo que voy a hacer, aunque suene redundante. Les pido de favor. Va a ser igual a menos densidad, velocidad 1, área 1. O sea, esto de aquí es el flujo, por la velocidad 1y, más, ahora de nuevo, más, este es el signo de ahí, densidad, velocidad 2, área 2, por la velocidad 2y. ¿Sí ven la diferencia, chicos? Mientras que el 1 está asociado al vector velocidad normal a la superficie del control, el otro está asociado al eje. Y si yo resuelvo, ¿qué me ocurre? B1Y, ¿qué es? Es B1. B2Y, ¿qué es? Es B2 coseno. No, seno, disculpen, ahí sí me equivoqué. Esto es seno de teta. Y ojo, yo puedo sacar por conservación de la masa que este valor que voy a tener, que la entrada y la salida son iguales.
son iguales. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo quedan sumatorias de fuerza en X? No se asuste, escriba lo mismo. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Usted si quiere le voy a hacer un poquito más rápido. M1 punto, ojo, ya con el signo negativo, porque esto es entrada. Por B1X más M2 punto por B2X. Aquí viene la pregunta, doctor Kevin Salazar, ¿cuánto vale B1X? Doctor Salazar, anda por ahí. Doctor Jordi León, Lord, por favor, andas por ahí. Hasta se me fue, Jordi. Ah, no. Jordi Lord, ¿qué pasó? Bueno, profe, perdón, ando con mala conexión. Dígame, ¿puede repetir la Tranquilo. pregunta? B1X, ¿cuánto vale? Es un coseno del ángulo, ¿no? Pero, ¿qué signo es B1X? Pues la Negativo. velocidad. No, mira, Ah, B1X. ¿Hay valor en X? no, está hacia arriba. No, cero, directamente. Señores, si no se dieron cuenta, está aquí. Aquí está la solución. Esa es la manera más sencilla de utilizar el teorema de transporte de Reynolds para la conservación de cantidad de momento lineal. ¿Y por qué es interesante? Porque estructuralmente tú ya estás asociando flujos con fuerza y puedes establecer un diseño estructural mejor. No sé si tengan alguna pregunta del ejercicio, doctora Hilary Nirvana Castillo, dígame, o Gerson Israel Moreno. Todo claro, profe. Lo he resuelto de la manera más light. Ahora ustedes resuelvan este. Les voy a dar 5 minutos. Es lo mismo, paso a paso, por favor. Un volumen de control de un tubo de corriente en un flujo estacionario. Por el momento vamos a despreciar la derivada con respecto al tiempo. Tiene una entrada uniforme P1, área 1, B1 y P1. Y una salida uniforme P2, área 2, P2, P2. Como muestra la figura. Calcule la fuerza resultante sobre el volumen de control. Y le dicen que considera el peso de la tubería. A ver, ¿cómo harían eso, estimados colegas? Tengo un ejercicio sencillo. O sea, recuerden, ¿cuáles son las reglas de cálculo? Paso 1, volumen de control. Paso 2, identificar cuáles son las fuerzas externas. Paso 3, identificar las superficies de control para poder calcular los flujos másicos. Y luego que tengo los flujos másicos, el paso 4 es calcular la cantidad de movimiento lineal para cada eje en el cual estoy trabajando. 5 minutitos.
2 minutitos. Recuerden, lo que quiero que planteen son las ecuaciones. ¿Cómo van, muchachos? Profesor, Dígame, doctor. V es densidad por volumen por área, ¿no? Densidad por área por velocidad, ¿verdad? A ver, ¿cuál? V, V. Esta. La B. No, este es el peso. No, la B. La B, la normal. La B2 y B1, por ejemplo. Ya, esto es normal y esto es velocidad, correcto. A ver, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Tú tienes 0 igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral volumétrica densidad diferencial de volumen más la integral de superficie densidad B punto N de A. Este es lo primero. Y luego les están diciendo que la sumatoria de fuerzas externas, lo estamos viendo de una manera por el momento simplificada, diferencial con respecto al tiempo, de la masa por volumen, esta es la masa del volumen del control por la velocidad, más la sumatoria de masa I por la velocidad J, donde esta masa se asocia con este valor. No sé si eso te ayuda, doctor. Doctor. Sí. Ya es que ya planteé las ecuaciones, pero quería saber qué Ya. era V. V básicamente es el peso. Aquí lo primero, las fuerzas externas. Me falta graficar una fuerza externa. ¿Cuál es? Es esta de aquí. La presión va a generar un F2 y aquí la presión va a generar un F1. Recuerden que vectorialmente hablando, si yo tuviera que hablar vectorialmente, la sumatoria de fuerzas externas, esto es vectorialmente hablando, sería igual al vector peso más F2 más F1 más F2. Ojo, aquí estoy asumiendo que el signo está embebido en el vector. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Para resolver este problema, lo que voy a hacer es descomponerlo en los ejes coordenados. Y aquí yo digo, por ejemplo, sumatorias de fuerza externa en X, ya considerando el signo. En X, ¿qué voy a tener? F2 va a ser negativo, menos F2. F1 va a ser positivo, pero la componente de F1X, ¿cuánto vale esa componente? F1 coseno de teta. En Y, sumatoria de fuerzas externas en Y. Voy a tener, F2 no tiene componente, el peso es negativo, más F1 seno de teta.
Este es, ¿qué cosa? Externo. Esto es el punto 1. Este lado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, doctor Gabriel Andrés Bowen? Doctor Juan Sebastián Ríos, ¿alguna pregunta, duda o comentario? No, profe. O sea, esto es estática, digamos. Donde tengo que recordar, lo único que a la final me puede estar olvidando es que la fuerza va a ser la presión aplicada por el área. Dejamos un momento eso y ahora vamos a analizar el concepto. Me dicen que es flujo estacionario. Excelente. Al ser flujo estacionario, lo derivado con respecto al tiempo, lo que está dentro es igual a cero. Entonces me queda que la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a la sumatoria de más menos masa I por BJ. Yo lo hago así, porque más menos masa I está asociada a analizar el flujo másico y el BJ está asociada a la componente de la coordenada. Siempre hago ese, aunque me tome tiempo, siempre voy a recalcar eso. Entonces, yo puedo reescribir, en vez de tener N1, B1, en vez de tener N2 y B2, yo puedo reescribir esto y decir que aquí voy a tener un flujo másico 1 y acá voy a tener un flujo másico 2. Ojo, recordando siempre, y repito, siempre el signo dependiendo de la operación vectorial del producto punto velocidad punto NDA. Sé que parezco grabadora, pero les voy a insistir en eso. Y aquí ya es más sencillo. Vea, doctor, no se asuste. Usted dice, en X, el flujo másico se mantiene constante. Voy a solo trabajar el lado de en X. Entonces tengo M1 punto signo negativo. ¿Por qué? Porque el vector normal y la velocidad son 180. Por la velocidad 1 en X. Más, vuelvo a abrir, más M2 punto por la velocidad 2X. Vean, no se asusten. Usted escriba B1, B2, B3, Bx y solito el problema se va resolviendo. Luego analizo. B1X sí tiene. Sí tiene. B1X, este señor es B1 coseno de teta. Componente B2, si hay, es solo B2. Excelente. Se acabó. Vámonos a Y. En Y sigue siendo menos M1. ¿Cuál es la diferencia? B1Y. Más M2. Aquí sería B2Y. ¿Cuánto vale B1Y? Va a valer seno. B1 seno de teta. Y B2Y no existe, vale 0. Preguntas. ¿Llegaron hasta ahí? Más o menos en proceso. ¿Cuál fue la parte más conflictiva? Yo no consideré las fuerzas externas, solo el peso, no las presiones. Ya, es que recuerda, la presión siempre genera una fuerza. Bueno, pero ese es un error que se puede pasar de estática. Y en el otro lado, la sumatoria. ¿Vieron qué sencillo? O sea, no se asuste. Mi consejo es escribir B1X, B2X, no importa las que tenga, y luego va simplificando, porque ahí le vas entendiendo el concepto de la velocidad. Y aquí tienen las expresiones.
se debe realizar por eje. Estas son las sumatorias externas, doctor, tal como estaban escritas ya en términos tradicionales. Aquí inclusive ya le he puesto peso de tubería. Aquí está el mismo ejercicio. Si observan, yo hago ese proceso, me encanta hacerlo. Y aquí viene un truco. Por ley de conservación de la masa, les comento algo. Medir flujo másico es una, casi iba a decir una mala palabra, es algo súper complicado. Entonces, lo que se acostumbra es a caudal. El caudal es muy, tú puedes medir un caudal con equipo. Entonces, la mayoría de autores te vas a comenzar a topar que en vez de ponerte M punto, ¡pat!, te aparece densidad por caudal. Esto es algo importante que consideren, porque el caudal es más fácil de medir. Y en este caso, como era una entrada o una salida, no había inconveniente, el flujo se mantenía constante. Doctora Barzola, ¿alguna pregunta? No, profesor. Estamos con la clase teórica listos. O sea, ya tenemos un poco claro la diferencia entre la velocidad asociada al eje coordenado y cómo se maneja la velocidad en función a la superficie de control. Luis Eduardo Cedeño, Lorena Virginia Andrade, coménteme. ¿Están claves en eso? Sí, profe. Ya, ahora sí ya puedo pasar a otros problemitas más avanzaditos. Dígame, ¿alguien abrió el Meet? Te escucho. Este es un problema igual. Lo vamos a pasar, lo pueden ejercitar. La única diferencia aquí es que aquí se le genera una fuerza. Esta fuerza puede ser dependiendo de cómo yo la quiera ver. Por ejemplo, si yo quiero decir la reacción de la tubería, o sea, que la tubería ejerce, o la reacción que ejerce el punto sobre la tubería, que sería lo correcto, sería aquí reacción X, reacción en Y, y se hace el ejercicio. Este es un ejercicio bastante sencillo, ya lo conocen, la misma regla, se hace el diagrama y todo eso, y aquí tienen un ejemplo. Como les comenté, ustedes están analizando la fuerza externa sobre el volumen de control. Significa que es la reacción que ejerce ese pivote o ese elemento sobre la tubería. Por eso es esos signos. Recuerden, acción-reacción. Y nuevamente la misma regla básica. Despejar las fuerzas por presión. Ojo, esta fuerza X por presión 1, fuerza X por presión 2. Tendría que haberlo escrito mejor. Pero llegan a expresiones muy similares y nuevamente observan aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque usted está trabajando en ingeniería, está en un proyecto industrial y tiene que elevar tubería a una altura dada y tiene que poner los sujetadores, acoples, registradores, elementos, tensores. Entonces con esto usted calcula más o menos cuál es la reacción que va a soportar el tensor. No sé si tengan alguna pregunta, Steven Roberto Escobar y William David Gómez. No, profe. Ok, entonces vamos a un poquito más de lata ya fuerte. Este es un cohete de 40 gramos utilizado en diseño a escala, siendo en un banco de pruebas para evaluar empuje. El chorro del escape del motor del cohete tiene un diámetro de 1 centímetro, una velocidad de 450 metros segundo y una densidad de 0.5. Supongamos que la presión del chorro de escape es igual a la presión ambiental. Encuentre la fuerza F que actúa en el soporte que mantiene el cohete estacionario. Ok. Lo primero que yo voy a hacer, como siempre, es un volumen de control. Vaya siguiéndome. Volumen de control. Ahí medio feo. A mí me están diciendo, oiga, la fuerza que actúa que mantiene el cohete estacionario. Aquí hay bastante problema. Yo voy a asumir que la fuerza, ojo, voy a asumir que la fuerza que está ejerciendo es hacia abajo. La fuerza aplicada. Voy a asumir eso por un momento. Prosigo. Yo voy a analizar
la ecuación diciendo la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo y aquí lo interesante es que la única fuerza B significa que aquí hay un vector de área, aquí va a haber un vector N1 y lo otro que podría estar interactuando es el peso y no hay más. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Cómo resuelven eso? Aquí vamos a ver algo interesante. Aquí tengo el peso. También. La sumatoria de fuerzas en Y sería, dependiendo de los autores, porque aquí hay un debate entre los signos, por eso es que me voy a tomar algo de tiempo tratando de explicar esto. Va a tener que estar asociado a la acción-reacción. Este pivote ejerce aquí una fuerza en Y y una fuerza en X. En X no tengo nada porque no va a ser igual 0 porque no hay flujo, pero en Y tengo que tener cuidado en esto. Voy a asumir positivo. Entonces, ¿qué me queda? Menos Fy menos el peso. Ahora voy a analizar desde el otro lado, usando esta expresión de aquí. El único flujo de salida es este que está aquí. Entonces, aquí yo voy a tener un flujo de salida que lo voy a llamar M punto. Ese M punto es positivo. Entonces, ¿qué me queda aquí? Sumatoria de fuerza en Y igual a más M punto. Y aquí viene la primera trampa. La velocidad apunta hacia abajo menos la velocidad. Entonces yo igualo. Si yo igualo esto, me va a quedar Fy más el peso va a ser igual a M punto B. ¿Qué significa? Que la cantidad de movimiento está asociada a esta variable. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, doctores. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, por favor? Profe, no había mencionado algo sobre la fuerza normal, no se la pone. ¿Dónde iría la fuerza normal en teoría? O sea, usted lo Fuerza... mencionó, pero según yo no diría en ningún lado. Porque No hay una fuerza normal. Aquí hay un problema que ya lo voy a presentar más adelante. Es cómo esté planteado el ejercicio. Yo lo tengo también resuelto de una manera trampa. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con un error súper importante. Eso negro que está al lado del cohete es un soporte. Exacto. Y no genera fuerza también sobre el cohete externo. Por eso, ¿esa quién viene a ser? Fy. Ah, ya vi. Es que aquí voy a enseñarles un problema un poco mal resuelto. Miren. ¿Qué notan de diferente a la resolución que hice? Y ojo, asumí abierto a la atmósfera y estoy haciendo un cálculo manométrico, porque si yo quisiera ser mucho más fino, buena pregunta, me había olvidado, yo aquí podría incorporar la presión, pero voy a asumir que es un análisis manométrico. Como observarán, juega mucho, porque este es un error que yo también los tengo, lo he visto bastante, la ubicación de dónde está.
Como a mí me está pidiendo la reacción, ojo, aquí el negocio es analizar bien. Encuentre la fuerza que actúa sobre el soporte que lo mantiene estacionario. O sea, la reacción que está ejerciendo el soporte sobre el volumen de control. Aquí, ¿qué estoy graficando? Y este es el error que he tenido. Esto es un error de mis estudiantes muy común. Aquí están colocando la reacción que genera el volumen de control contra el soporte. No sé si me expliqué la diferencia, chicos. Si tienen dudas ahora. Porque aquí hay que tener mucho cuidado con lo que preguntan. Las fuerzas externas sobre el volumen de control. Entonces, como él quiere subir, el pivote me genera una reacción hacia abajo. Pero el volumen de control sobre el elemento genera una reacción positiva. Eso es uno de los dolores de cabeza de esta área. Saber qué me están pidiendo. Se lo puede ver como la inercia del soporte. Ya, ¿cuál sería la solución válida? ¿La que tengo aquí planteada o la que vieron ustedes? La que está planteada en... La que usted planteó anteriormente, no, la otra. Exactamente, no tiene nada que afectarme el signo, porque recuerden, está saliendo positivo, más y menos, aquí se simplifica y aquí me va a dar algo muy parecido en valores, cuando ya lo reordeno a la ecuación. ¿Por qué? Porque aquí está implícito un signo negativo, no es positivo. Y el peso yo lo he despreciado, básicamente. Muy bien. Esto quiero que tengan claro. Y aquí viene el último problema. No les voy a dar tanta clase porque tienen lección. ¿Cómo resuelven este problemita? El extremo de un tubo se tapa con un reductor como se muestra en la figura. Si la presión del agua dentro de la tubería es 200 kilopascales, la velocidad es de 20. Determine la fuerza de cizallamiento del pegamento a lo largo de la tubería. Aquí vamos a caer en uno de los problemas más graves que tienen los estudiantes. Este es el volumen de control. Le están diciendo a usted que esto está a presión atmosférica. Significa que va a haber una fuerza derivada a la presión atmosférica. Acá está entrando una presión. O sea, aquí va a haber una fuerza por la presión. Y aquí viene la pregunta del millón. Esa fuerza por la presión, gráficamente, en la práctica, que yo no lo estoy haciendo, cuando nosotros vemos una tubería, por ejemplo, si esta es la tubería, cuando yo hablo de la fuerza de presión, lo que está ocurriendo es que yo tengo un valor de fuerza que está así, distribuida. Pero en fluidos yo no la manejo tanto así. Entonces, esta es la fuerza de presión, una fuerza distribuida. Me están diciendo que hay una fuerza de cizallamiento. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué hago aquí? ¿Estaría bien poner así? ¿O me estoy equivocando? O sea, lo extraigo para que quede más claro. Este es el cuerpo. Sobre el cuerpo está actuando una fuerza de presión. Está actuando una fuerza de presión atmosférica. Tengo el peso propio del reductor y el agua. Y yo estoy colocando unas Fs así. Pregunto, ¿está bien hecho el gráfico, sí o no?
dependería de hacia dónde se mueve la tapa, ¿no? Asumamos que, no, yo no quiero que la tapa quede ahí pegada. Cizallamiento, para que no se mueva. Entonces dependería de qué es más fuerte, o la presión P o la masa con la F. No, no va por ahí la consulta. El diagrama de fuerzas. Pero F serían rozamientos entre la tapa y la otra cosa, ¿no? Ya, exacto. Pero aquí hay un detalle. ¿Quién se da cuenta del problema? Yo he hecho un corte, pero la tapa, ¿qué forma tiene? Alan, ¿qué forma es una tapa, básicamente? Estamos hablando de una tapa roscada. Ah, claro. Es cilíndrica. Entonces, aquí yo me estoy inventando unas fuerzas que no tendrían sentido. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que es cilíndrica, ¿qué es lo que está ocurriendo? La fuerza de cizalla sería algo así, ¿no? ¿Me siguen en esa idea, chicos? Chicos, ¿está claro eso? Fuerza radial se llama, creo, profesor. Claro, es una fuerza diametral, yo uso, porque radial es al radio. El detalle es que yo puedo significar que la fuerza de cizallamiento es una sola fuerza F. Si usted me colocara, por ejemplo, F medios y F medios, todavía es aceptable. ¿Por qué? Porque la fuerza F es total. Y aquí vienen los trucos. Normalmente, dependiendo de los autores, muchos autores utilizan esa regla que les he puesto ahí, F medios. Yo no me amargo la vida y yo represento que tengo una fuerza F de cizalla. Aquí. Y la siguiente es que la fuerza atmosférica la hago valer 0. ¿Por qué? Porque digo que el cálculo lo hice en forma manométrica. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué me queda? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual. Recordando la famosa regla, yo siempre pongo esto aquí para que se acuerden. Me va a quedar la fuerza de presión, que es la que ejerce para que se mueva la tubería, menos la fuerza de la cizalla, menos el peso. No hay problema. Fuerza externa. Aquí está, vea, doctor. Analícela, visualícela. Prosigo. En el otro lado, vámonos al otro lado. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un flujo M1 que va a entrar y vamos a tener un flujo M2 que va a salir. Y lo interesante es que la velocidad, cuidado, se me equivocan, la velocidad, ahora sí, luego del análisis, es en este sentido. Entonces, ¿qué me queda? Me queda M1, velocidad, si yo digo el vector normal, que lo está en negro, sería menos M1 punto. La velocidad del fluido es hacia arriba. B1, estoy solo trabajando en el eje Y, porque todo está en eje Y, positivo, más M2 punto B2. Y eso se iguala con el otro lado. Ahora, el problema puede ser que yo no tenga el valor de la velocidad en el punto 1. No hay problema, porque me están dando la salida y yo puedo usar balance de masa. Y aquí está la solución en detalle. Como observarán, era lo que les comentaba, PB presión 0, porque estoy trabajando de forma manométrica. Básicamente digo esto. FR menos FR medios, recordando que esto es diametral, o sea, es lo que les hice aquí, presión 200 kilopascales. Como yo necesito la velocidad, ¿esto qué sería? MA punto igual a MB punto, y esto sería área de A por velocidad de A igual al área de B por velocidad de B.
saco B, saco A. Luego aplico la regla que les acabé de comentar hace un momento, la sumatoria. Y miren lo súper interesante. Si ven que aquí este término cuadrado, en vez de colocar el valor del flujo, como todos tienen en la misma dirección, reemplacé con los valores tradicionales. Y llegué a un valor. Y con eso ya calculo la fuerza de cizalla, que es una sola en la práctica. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Profesor, una pregunta. Dígame, doctor. Respecto a la actividad que mandó para el viernes, ¿tiene que ver con estos temas que estamos viendo ahorita? No, Porque, no, doctor, es de la unidad pasada. vaya, es que parecía algo así. ¿Dónde va a aparecer así si hablo de la temperatura? Tú dices el ejercicio que la armadura llega a un punto tal y que tiene que sonar la alarma. Sí, por la presión. Claro, pero si es un gas, ¿qué ocurre con la presión? Con la densidad. A ver. Tienes la ecuación de gases ideales. Tienes la ecuación de presión. Y tienes la ecuación de temperatura isotérmica. Combina las tres ecuaciones. ¿Quieren que avancemos o quieren quedar aquí para tener tiempo a la lección a las 7 y tomar algo? Chicos. Hasta aquí, profe. Muy bien, voy a quedar hasta aquí. El día lunes, la